nos vamos ubicando todos en nuestras localidades y ponemos los teléfonos en silencio, por favor. Ponemos los móviles en silencio, como digo, para luego no interrumpir a lo largo de la tertulia. Bueno, pues ahora yo creo que todos los asistentes han ocupado sus localidades. Vamos a dar inicio a esta última tertulia de este primer ciclo invernal de la Asociación El Toro de Madrid. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer a todos la presencia. La verdad que una vez más se pone el cartel de no hay billetes y teniendo el invitado que tenemos y la ganadería a la que representa, pues no es para menos. Quería mandar un especial también recuerdo a todos esos seguidores que nos siguen por aquí a través del canal de Facebook de la asociación y que también pues muchos nos ven en el canal YouTube y que nos agradecen públicamente pues que podamos hacer públicas estas tertulias, a quien les mando pues a todos un saludo. También, ya que he visto a varios miembros de la Unión de Bibliófilos Taurinos, también quería mencionarlos y sobre todo pues a nuestro amigo Valentín, que se preocupa todas las semanas para hacer, digamos, una pequeña presentación de nuestros invitados, que él me la manda por WhatsApp, por correo electrónico a mí y a muchos socios. También pues le quería mandar un saludo y agradecerle el trabajo que hace. Y antes de empezar a hablar lo que es el coloquio, esta tertulia se la quería dedicar a un socio y a un amigo que por desgracia hace unos días nos ha dejado. Este socio, al que muchos lo recordaréis, se llama Carlos García González. Su hijo Pablo me transmitió el domingo pasado pues que su padre nos había dejado, una persona que llevaba de socia ya bastantes años, ya era bastante mayor, ya no era tan activo como a él le gustaría y como era en un principio, pero creo que todos le debemos de recordar porque era un señor con mayúsculas, que siempre nos inculcó los valores del respeto y la educación. Un señor que hablaba con muchísima pasión, todo lo que decía, tengo un enorme recuerdo. Un señor que llegó a ver torear a Manolete, a Antonio Bienvenida, a Luis Miguel Dominguín, y que cuando hablaba de ellos, pues la verdad que lo hablaba con esa ilusión, con esa pasión, que ojalá cuando nosotros lleguemos a esas edades avanzadas que él tenía, pues podamos hablar de la fiesta como él lo hablaba. También era muy apasionado del toro encastado, ¿no? Del toro que pusiera las cosas difíciles al torero y que pusiera, digamos, esa emoción que tanto hace falta en los toros. Se unió a esta asociación porque decía que, como bien había escuchado a Rosco muchas veces, que éramos el último reducto de aficionados por defender esa fiesta verdadera, ¿no? Y creo que deja un gran legado a todas las personas que le conocimos y en especial pues todos los socios de esta asociación. Seguro que su hijo nos está viendo y algún familiar más a quien le quiero mandar en nombre de la asociación un fuerte abrazo. Y sé que su legado, como digo, pues queda en buenas manos porque su hijo es un grandísimo aficionado. Su hijo se llama Pablo García, que sí nos acompaña en visitas, muchas veces también está presente aquí en tertulias y también colabora haciendo crónicas e incluso en un artículo. Y creo que lo que ha mamado de su padre pues nos lo va a transmitir a todos durante estos años. Así que por favor vamos a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de estos socios.
Pues esta tertulia va por ti, amigo Carlos, que nos esperen muchos años. Descansa en paz. Bien, y ahora ya sí, antes de lo que da el inicio, como siempre, pues me gusta un poco hablar de la actualidad de la Asociación El Toro de Madrid. Como bien sabéis, la asociación se compone de casi 200 socios y de un grupo de una cuadrilla, como la llamo yo, en la Junta Directiva, que es insaciable, que es súper trabajadora y a la que le estoy enormemente agradecido, porque yo soy, digamos, muchas veces la cara visible, pero detrás de mí, como digo, pues tengo una cuadrilla que es inmejorable, ¿no? Y que no se cansa en trabajar por el bien de la fiesta. Y como veis, hoy hemos presentado la última carta. Tenemos en el horno todavía un par de cartas más que antes de finalizar el año vais a poder ver. Pero hoy hemos querido publicar una carta que ya es costumbre en la Asociación El Toro de Madrid, que es el intentar que en la Plaza de Toros se mantenga el rigor, la exigencia para mantener el prestigio que debe reinar en la Plaza de Toros de Madrid. Y quien debe tener esas cualidades, aparte de que los aficionados exigentes como nosotros, es la autoridad del palco presidencial. Por eso esta carta se la hemos mandado al Jefe Superior Nacional de Policía, que ha sido destinado, recientemente nuevo, ha sido nombrado un jefe superior al que todavía no conocemos, pero que pronto conoceremos. Y ahí, aparte en la carta, le hemos publicado las actuaciones, ¿no?, de cada presidente, de cada día en la Plaza de Toros de Madrid, que lleva un trabajo, pues la verdad que es bastante completo y bastante exhaustivo de cada cronista que escribe las crónicas de cada día, y que también públicamente a Adrián le quería felicitar porque ha sido, digamos, un poco el encargado de recopilar todos esos datos, que no es tarea fácil, y Adrián, pues en nombre de la asociación te lo queríamos agradecer públicamente. Y sin más dilación, pues sí vamos a hablar de la tertulia de la que vamos a tratar hoy, ¿no? Como he dicho, es la última tertulia de este primer ciclo invernal, de una ganadería que es centenaria, ni más ni menos. Una ganadería que, como muchas veces digo, ¿no?, que en el mundo del toro lo difícil no es llegar, sino lo difícil es mantenerse. Y que una ganadería pues se mantenga durante 100 años, según han pasado tantas baches y tantas historias a lo largo de esos años, como os podéis imaginar, y que se siga manteniendo, pues la verdad que sería lo justo es que se reconozca, ¿no? Y por eso este grupo de aficionados pues lo que deberíamos de hacer, ¿no? Todos sabemos que es una ganadería nacida de dos cruces importantes, de dos encastes o castas que todos tenemos en mente y que todos nos ha parecido siempre partes importantes de la historia ganadera de la tauromaquia, como son la de Veragua y la de Santa Coloma, que más adelante lo hablaremos, y que son esta ganadería la que nos representa indudablemente. Son todos muy característicos porque muchas veces decimos que son de los toros más bonitos que hay en el Campo Bravo. De hecho, el vídeo que hemos hecho, la publicidad para anunciar, creo que ha sido a lo largo de este primer ciclo, de los cuatro vídeos que hemos presentado, pues uno de los que más agradecimientos han tenido, ¿no? Porque indudablemente ver esos pelajes de esos toros, verlos en el campo y sobre todo verlos en su máxima integridad, en puntas, pues la verdad que a cualquier aficionado le ha gustado. No me quiero meter mucho más en la ganadería porque sé que vamos a tener largo y tendido para poder hablar con nuestro invitado, quien ya estuvo hace ya bastantes años. No peinábamos tantas canas como ahora en Casa Patas, que algunos lo recordará, pero seguro que vamos a pasar un buen rato hablando de toros, y también vamos a escuchar una presentación que la ha hecho muy argumentada y sé que con mucho trabajo y mucha dedicación nuestro vicepresidente Carlos. Así que sin más, Carlos, tienes tu palabra. Gracias, Roberto. Vamos. La historia de Barcial y del encaste Vega Villar comienza por casualidad en una finca alejada hoy del mundo de los toros, Navalcaide, entre Comenar Viejo y Cercedilla, no muy apartada de San Lorenzo del Escorial. Fue en 1910 cuando José Vega, hombre un tanto extravagante, realiza un singular ensayo ganadero, el cruce de 65 vacas del Duque de Veragua con el utrero Cuchareto, del Conde de Santa Coloma, de pura línea Murube a través de Lodibarra. Al año siguiente de venir Cuchareto, José Vega le compra 2 herales más al Conde de Santa Coloma, de Saltillo esta vez,
o por lo menos fruto de la cruz entre Ibarra y Saltillo, Toronjito y Fuentecillo. Parece evidente, a la vista de la posterior evolución de la vacada, que los herales asaltillados ligaron de forma notable. Desgraciadamente, el rumboso señor Vega no pudo comprobar los resultados de su obra, y a los 4 años de haberla formado tuvo que vender su ganadería para evitar la quiebra a 2 ricos terratenientes de la región de Zamora, los hermanos Francisco y Victorio Villar. Apenas tuvieron la manada, los hermanos Villar le compraron al conde de Santa Coloma nuevos sementales, chamusquino y gitano, que acentuaron la aportación de Saltillo y siendo el primero de ellos quien comienza a transmitir los característicos luceros y calceteros típicos del encaste. El cruce de las dos sangres hizo que estas reses adquiriesen la bravura deseada en varas aportada por los veraguas y la movilidad, humillación y duración en las embestidas aportadas por los santacolomas. Estos hermanos mantuvieron la ganadería a un alto nivel y fueron quienes convirtieron lo que en su origen no fue más que un experimento caprichoso en una raza con identidad propia, de la que, además, extrajeron un abundante caudal de bravura. Los hermanos Villar estuvieron lidiando conjuntamente hasta 1922, año en el que se independizan para dar lugar a las 2 ramas que darían origen a las ganaderías más representativas. Victorio venderá su lote a José Encinas, mientras que su hermano Francisco Villar conservará la ganadería más de una década, hasta que la venda a la familia Sánchez Covaleda en 1928. Una historia se acababa y otra comenzaba. Aunque esta primera etapa fue corta, 18 años escasos y con 3 ganaderos, desde muy temprano los toros producto de este cruce habían tomado 2 señas de identidad inconfundibles: su apodo de Patas Blancas y su denominación de Vega Villar. En el año 1928, Arturo Sánchez Covaleda adquiere la ganadería de Francisco Villar. Las 228 cabezas bravas compradas llegan a Terrubias, y desde entonces hasta hoy esta sangre continúa ligada a la familia Sánchez Covaleda. En manos de su nuevo propietario, la ganadería continuó la misma línea de éxitos que venía manteniendo desde tiempo atrás. Tras el fallecimiento de Arturo en 1942, la ganadería pasa a sus herederos, hasta que en 1950, año que muere su hijo Antonio, quien durante 17 años había dirigido la vacada y había sentado las bases para darle una personalidad diferente, fue dividida en 5 lotes, correspondientes a cada uno de sus hijos: Jesús, Ignacio, María, Pilar y Manuel Sánchez Covaleda. La ganadería de Barceal fue creada a partir del lote de 156 cabezas heredadas por Jesús Sánchez Covaleda de la vacada de su padre. Para evitar que la vacada adquirida fuera confundida con la de sus hermanos, Jesús decidió invertir el orden de los apellidos familiares. Esta dehesa salmantina, de la cual toma nombre la ganadería, sirvió de etiqueta a unos toros cuya nobleza pastoña les hizo gozar del favor de las figuras y, en consecuencia, ocupar un puesto destacado en muchos carteles de los años 50 y 60. Cosecharon importantes triunfos en Madrid, como la brava y noble corrida del Montepío de 1957, a la que Pablo Lozano, que actuaba en solitario, corta 4 orejas. El derroche de casta del toro Cara de Rosa, lidiado por Luis Miguel Dominguín de ese mismo año. La triunfal corrida de 1959 en la Feria de San Isidro, en la que salieron por la Puerta Grande Pepe Luis Vázquez, Antonio Bienvenida y Julio Aparicio. O el hecho de que Gregorio Sánchez lidiara como único espada 6 toros en el Montepío de 1960, llevándose nada menos que 7 apéndices. Los éxitos se sucedían y la ganadería seguía en lo más alto, pero desgraciadamente unos años más tarde fallecía Jesús, quien vería con satisfacción sus toros anunciados en Madrid 3 veces en menos de un mes antes de morir, quedando tras la partición familiar y conforme a la tradición ganadera su hijo pequeño, Arturo Covaleda, como el titular de la misma. En sus primeros años como ganadero, los triunfos se seguían acaeciendo, siendo los toros de Barceal muy apreciados por la afición y por las figuras de la época. Pero poco a poco los problemas comenzaron a surgir. Esta nueva etapa coincide con la aparición de la tablilla que se va a llevar por delante a aquellas ganaderías en castes cuyos toros no pueden soportar el peso que se les exige. Si no se modifica su tipo, los Vega Villar no podrán ser lidiados en las grandes plazas, donde se van a imponer desde entonces toros más pesados. Finalmente, Arturo resuelve aumentar el tamaño de sus reses, pero la ganadería cambia. Las peritas en dulce derivan en avales geniudos y complicados para la lidia, que serían poco a poco rechazados por los toreros ante las exigencias y dificultades mostradas. De ser la ganadería favorita de las figuras, Barceal fue relegada al grupo de las corridas toristas. Entonces comienzan a refugiarse las novilladas y las corridas de rejones con notable éxito. La elevada tasa de consanguinidad, difícil de contrarrestar, y las medidas sanitarias impuestas desde Europa, cada vez más restrictivas, supondrán graves problemas difíciles de afrontar para la vacada charra. No somos dueños de la selección. Cada vez que encerramos los animales para una inspección sanitaria, sé que una parte no volverá al campo. Arturo Covaleda, ganadero con apenas 15 años, forma ya parte de los veteranos del campo charro.
Más de medio siglo a la cabeza de sus patas blancas ha permitido que conozca todos sus secretos. Mi padre murió muy joven. Mi hermano mayor, José Luis, administró la ganadería por mí. Seguía las tientas y las corridas hasta que tuve edad para continuar. No cambié nada. Para la selección de las vacas sigo los criterios de mi abuelo. Todo empieza en el caballo y todo termina ahí algunas veces. Es primordial. Hoy en día el concepto ha cambiado. Mi padre predijo que un día se criarían todos mansos. No se equivocó. Volver atrás es muy difícil. Cuando se rebaja la bravura, reencontrarla es muy complicado. Haber conseguido existir hasta el día de hoy es casi milagroso. Durar tantos años con esta ganadería es muy difícil. La fiesta de los toros ha elegido otros caminos que no tienen nada que ver con los de hace 50 años. Para sobrevivir ha habido que hacer muchos sacrificios y soportar muchas cosas. El público de hoy es triunfalista y quien triunfa siempre es el torero. Esto explica el estado actual de la fiesta. Las figuras lidian cierto tipo de ganaderías. Si Manolete murió por un toro de Miura, fue porque se anunciaba también con ellos. Pero hoy, a excepción de algún gesto de vez en cuando, los toreros importantes evitan los riesgos inútiles. Exigen la ganadería que les conviene. Hace mucho tiempo que nuestra ganadería no forma parte de ese grupo. Es en la actualidad, y junto a la cuarta generación, su hijo Jesús Cabaleda, nuestro invitado de hoy, y desde los años 2000, quienes llevan la dirección de esta ilustre ganadería. En los prados de Barcialejo, la Torre o la Matilla, el difícil manejo de la consanguinidad, las nuevas modas en la fiesta de los toros y las imposiciones sanitarias dictan el día a día de los cobaledas. Las masacres se suceden, sin embargo, Arturo y Jesús no tiran la toalla, a pesar de que parte de su destino ya no está en sus manos. Este año los Patablancas celebran su centenario, 100 años desde que lidiaran por primera vez en Madrid en junio de 1924. Es la ganadería de Francisco Villar quien da antigüedad al hierro de Barcial y a otros que derivan del mismo. Tristemente, este hecho no fue considerado por la empresa para poder verlos de nuevo lidiar en las ventas, a pesar de que este colectivo de aficionados pidió que se tuviera en cuenta. Francia, las comisiones de aficionados y las fieras de novilladas siguen siendo bastión y mercado en el que poder ver y disfrutar a este precioso animal. En 2002, 2003 y 2004 se lidiaron en Madrid los últimos encierros de esta casa ganadera que resultaron duros y difíciles. En el primero salió un buen toro llamado Lunero al que Frascuelo cortó una oreja, y en el tercero saltó un gran astado de nombre Coleterón. La lucha sigue para Barcial. Esperamos y deseamos que las cosas cambien y que la divisa blanca y negra regrese por sus fueros para enriquecer esa variedad tan necesaria en la fiesta de los toros y que la emoción vuelva a las plazas. Solamente nos queda agradecer la conservación de esta joya genética, histórica y centenaria del Campo Bravo. Y sin más dilación, y como es el ganadero a quien queremos y debemos escuchar, paso a cederle los trastos. Muchas gracias por su presencia y bienvenido a la Asociación del Toro de Madrid. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada quería agradecer la invitación de la asociación y en especial de su presidente y su vicepresidente y agradeceros a todos vosotros que hayáis venido aquí a pasar un rato que intentaremos que sea lo más agradable y que aprendamos cosas que me consta que muchos aficionados de los que hay aquí sabéis ya, como Carlos, que ha hecho una presentación que ha sido impresionante. Me queda ya poco más que decir y nada, pues ya me iréis diciendo y os iré contestando pues lo que esté en la medida de mi mano. Muy bien. Bueno, pues tras esta breve introducción de nuestro invitado, es el turno de todos ustedes, como siempre, que quiera intervenir, que levante la mano, que yo le tomo la palabra, y para romper el paseillo, pues siempre me toca a mí. Me gustaría que nos comentaras un poco, Carlos ha hecho yo creo que un gran resumen de la historia. Después de estos 100 años, me gustaría que nos comentaras un poco cómo ves el momento actual de la ganadería. Bueno, pues el momento actual yo lo veo dulce. Llevamos una serie de temporadas que somos conscientes de que no vamos a ir a grandes ferias ni vamos a ser demandados por las figuras, como ya hemos dicho, pero tenemos un nicho, un espacio en el que somos, la verdad es que gozamos del favor del aficionado, que es a los que nos debemos, como hemos dicho, pues en plazas de Francia, del sur de Francia, de la zona de Madrid, de la zona de Navarra,
Calasparra, donde hemos sido reconocidos últimamente por bastantes premios. En el año 21, el año después de la pandemia, en Ceret, en Francia, una de las, pues seguro que lo conocéis todos, una de las ferias más turistas que hay, pues en la novillada concurso nos dieron el premio de la novillada, que para nosotros es un orgullo, y nos sirvió para volver, pues este año se ha celebrado allí el centenario de la ganadería. También en Calasparra, pues el siguiente año nos dieron un premio al mejor novillo, y repetimos al año siguiente, la temporada del año 23, en la que ya nos dieron 2 premios al mejor novillo y otros 2 premios a la mejor novillada. Luego, pues el juego que han dado los novillos, por ejemplo, este año en la novillada del centenario ha habido novillos muy interesantes. Ha habido un novillo que era el 47, que fue muy completo, por ejemplo. Lo que pasa que en Ceret son muy exigentes y para mi gusto fue un novillo de vuelta al ruedo, no dieron ni vuelta al ruedo los novilleros, ni siquiera cortaron orejas, y no se le reconoció el mérito que tuvo. Otro novillo también muy importante que hemos lidiado este año ha sido el 41 en Villaseca de la Sagra, que salió tan bueno que humilló de una manera tan especial que había gente que me decía que si habíamos cruzado con ¿cómo se dice? No, con Núñez del Cubillo. Peor todavía. Y bueno, es una ganadería pequeña, tenemos las camadas muy cortas y lo vamos sacando todo. También hay que destacar que muchos toros y novillos van para festejo popular, pero todavía pues tenemos este año iremos, por ejemplo, a la Feria de los Tres Puyazos, que hemos ido hace 2 años, con un novillo que también fue muy interesante, y tenemos ahí pues nuestras ilusiones puestas y que salga todo bien. Por retomar un poco de la historia, lo he comentado en la introducción, y Carlos también lo ha leído en la historia. El encaste de la ganadería de Barcial, el encaste Vega Villar, sale de un cruce de sangres de Veragua y Santa Coloma, y me gustaría, si pudiera ser, que nos hicieras una breve reflexión a lo largo de todos estos años, de 100 años como vuestra ganadería, conociéndola tú mejor que nadie, evidentemente, ¿qué porcentaje has visto tú más de cada sangre? Bueno, yo pienso que la ganadería nuestra, sabéis que hemos dicho que era la rama de Francisco Villar, mientras que la otra rama, la de Vittorio, es lo que sería hoy día la rama Galache. Aunque parece que es lo mismo, no tienen nada que ver, ni en comportamiento, ni en hechuras, ni en nada. El toro digamos que el toro de Barcial sería más vasto, quizás más parecido a sus antecedentes de Veragua, mientras que el de Galache sería más no Santa Coloma, también un poco ya más ibarreño, más en la línea es que han dicho que como bien ha dicho Carlos, ha habido un refrescamiento de sementales que empezó con lo Murube y luego se derivó más en Santa Coloma. Quizá lo nuestro derive también algo más a Santa Coloma, si bien lo de Galache es más, en cuanto a los pitones, es más cornipaso, también es degollado, que es todo eso más de la línea de Saltillo, Santa Coloma, y más fino de cabos, que el nuestro es más vasto. El toro nuestro también, también pues sale a sus antecedentes de Veragua en respecto al tercio de varas, que es más bravo y se emplea más, y luego se queda más corto para la muleta, mientras que el Galache pues es más dulce y tiene más recorrido para la muleta. En los 100 años, evidentemente, no todo han sido, digamos, un camino de rosas. Habéis sido, digamos, ganadería predilecta de las figuras en los años 50, con el cordobés, con toreros importantes,
pero me gustaría también que nos comentaras un poco qué de los baches que habéis sufrido, cuáles han sido, digamos, que más daños han hecho, si cuando apareció, digamos, la tablilla que ya os marcaban un poco más el peso, o también el bache de la consanguinidad, que también creo que también os ha afectado, y cómo os habéis superado de ambos baches. Bueno, pues como bien ha contado Carlos antes, pues el primer gran bache fue la imposición de la tablilla, que claro, los toros nuestros eran muy bajitos y tenían que ir pasados de años para poder dar el peso, y la altura no, porque eran muy bajitos. Y pues eso, en los años 60 pues dejaron de lidiarse en las plazas de primera. Luego ya mi padre lo aumentó de tamaño y volvió otra vez volvió a lidiar en Madrid, 100 plazas importantes, pero ya no era ya para las figuras, ya era para una ganadería torista, ¿no? Y otro de los baches, como bien habéis dicho, pues fue cuando nos obligaron en los años 80 a empezar a hacer saneamiento ganadero. Pues la ganadería nuestra sufría y sufre pues mucho el tema de la consanguinidad, con lo cual pues a veces salía solo una vaca que daba positivo en un reactivo. No es que esté tuberculosa, simplemente con que salga positivo pues ya te quitan la carta verde y no te permiten pues lidiar en Francia o vender a determinados mercados, como puede ser los cebaderos de Bous al Carrer de Valencia. Y hombre, había veces que salía una sola vaca, pero otras veces salían 5, otras veces salían 15, otras veces salían 30. Luego ya nos metieron en un programa que se llamaba Gamma Intercerón, y ahí pues había que hacer varios saneamientos al año, y debido a eso pues nos mataban. Si teníamos a lo mejor una vacada corta de 120 vacas, nos mataban 35, pues la selección que llevas preparada pues se la cargan. Muchas reatas, muchas familias de vacas pues se han extinguido, y si había a lo mejor antiguamente digamos que unas 25 o 30 reatas diferentes, hoy día nos hemos quedado con 18. De hecho hay muchas veces que en novilladas, porque nosotros nos dedicamos principalmente a las novilladas picadas, salen varios novillos que tienen el mismo nombre. Salen a lo mejor 2 cornicortos o 2 lunaritos, todo debido a eso, a la selección que nos han hecho, que es muy difícil ir manteniendo las diferentes reatas. Además, pues no solo eso, el tema de la consanguinidad también pues nos afecta muchísimo en la aparición, en que las vacas muchas veces no queden preñadas, en que los becerritos cuando nacen tienen enfermedades, los tenemos que vacunar de muchas cosas para que sobrevivan, y incluso hay veces que nacen con malformaciones. No obstante, pues debido a este problema, pues vamos, a ver si lo explico. La selección la vamos haciendo poniendo un semental que tenga que ver el menos parentesco con las vacas, para que así pues ir abriendo un poco las líneas y evitar la consanguinidad. Muy bien. Bueno, yo tengo más preguntas, pero no quiero colapsar todo, así que por favor, el que quiera intervenir, que levante la mano. Sé que Rosco quería también intervenir. Buenas noches y bienvenido. Hablo con nostalgia de mayor, de la ganadería, los patronatas, con una nostalgia de verdad que vamos, me pesa. Entonces, yo pienso, ha sido abandono, desidia, el no seguir con esa ganadería que hemos conocido. Esa es una pregunta, ya te estoy oyendo un poco, pero de todas las maneras, creemos, los aficionados como yo, creemos que lo tienes como abandonado. Perdóname. Pues no estoy de acuerdo contigo, pero bueno. No vemos todos los patronatos, es lo que yo digo. Puedes ir a Calasparra, a Ceret, a las ferias turistas. La leo todos los años, la leo en España. Estoy invitado allí. Son las ferias turistas. No sé si quieres... Venir a Madrid, también os voy a decir que todos los años viene la empresa a reseñar una novillada, y muchas veces cuando viene ya vienen las comisiones francesas,
están ya en octubre reseñando, y la cabecera, pues cuando vienen, pues ya no está disponible, por ejemplo. Aparte de que no considero que sea el momento de volver a Madrid. Es una plaza que merece mucha responsabilidad y que me puede quitar más de lo que me puede dar en este momento. Como bien ha dicho Carlos en su presentación, desde este colectivo que somos también conocidos por la lista negra, la lista blanca, pero también proponemos, ¿no?, ya algunas ganaderías, y creo que los aficionados, pues nos hubiera apetecido en el año 2024, que has cumplido los 100 años, haber estado en Madrid. Ese detalle la empresa lo tuvo y tú, como bien has dicho, o no has visto el momento o la empresa ha pasado por alto el centenario de esta ganadería. La empresa sí vino, pero ya habían venido los de Ceret antes, como he dicho antes. No obstante, yo prefería ir a Ceret que venir a Madrid en ese momento. A lo mejor en otro momento más adelante, pues sí podremos volver. Bueno, pues vamos a continuar. Rafael Cabrera. Muy buenas tardes, Jesús, es un placer. Además ya sabes que es uno de mis encastes predilectos, los Vegavillares, y tú eres uno de los máximos representantes. Bueno, sí, muchas gracias. Basta haber hablado por la radio para que uno se olvide de estas cosas. Vale, muchas gracias. Jesús, enhorabuena, porque tú sigues manteniendo el espíritu de lo que ha sido la ganadería de Barcial. Me gustaría preguntarte dos cosas. Ya me has solucionado 2 o 3 asuntos que quería preguntar. ¿Qué número de vacas tenéis ahora? ¿Cuántas líneas familiares existían o existen ahora mismo? Ya los contestaba todo ello. ¿Os planteáis de alguna manera volver a refrescar con algo ajeno o vais a seguir la tradición de la casa de mantener en pureza lo que es vuestro? Quiero decir, hay poco donde buscar. Ha habido muchos intentos a lo largo de la historia, perdonadme, este es un comentario nada más, que han intentado también volver a lo mismo, vacas de Veragua y sementales o de Parladeo de Santa Coloma. Después de los Vegavillar, lógicamente, Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio compró la ganadería de Veragua y le echó sementales del Conde de la Corte, de Tamarón. No salió la cosa. Es decir, es que es bastante complicado. La viuda de Ortega, del toro de Joselito, que también hizo lo mismo, buscando también que saliera un toro como les estaba saliendo a los hermanos Villar. ¿Esa posibilidad de refresco existe con algo ahora mismo? ¿Os lo planteáis para alargar de alguna manera, digamos, ese conjunto de familias que conforman la ganadería? Hombre, por el momento no. Estamos bien como estamos. Creo que, como os he dicho, creo que está en un momento bueno la ganadería, aunque diga Rosco que está abandonada. Y bueno, la verdad es que sería complicado, porque a este señor le salió bien en ese momento, que había un tipo de toro de aquella época. El tipo de toro de aquella época con el de ahora tampoco tiene mucho que hablar, aunque hablemos de los mismos encastes. Y de hecho, el que se ha preocupado en refrescarlo ha sido Vitorino, con la ganadería de Monteviejo, que como sabéis compró primero Barcial y luego pues adquirió un lote de Galache y ha hecho todos los cruces posibles, también con Urcola. Y no es por nada, pero yo creo que el año pasado no sé si ha lidiado algo Monteviejo. Estamos en el mejor momento nosotros con la línea que creó mi padre y lo que tiene que Vitorino, cruzando con lo suyo, con lo de Urcola y con lo de Galache principalmente, que sería lo más acertado, pienso. Hablando de Vitorino, como bien dices, pues todavía no le ha dado con las teclas para esa ganadería, para, digamos, estar en el mercado como a él mismo le gustaría. Pero me gustaría que nos respondiera sinceramente si crees que Vitorino, por su prestigio, por su nombre, porque está, digamos, en todos los sitios y aparte más conocido por el otro hierro, pero está, digamos, tan metido, os puede, digamos, ahí quitar un poco de mercado de cuando se digan vamos a meter una de patas blancas? Pues oye, en primer lugar a lo mejor pueden
tocarle a él? ¿Tenéis esa sensación de que Vitorino con su protagonismo os pueda quitar vuestro puesto? Ha habido momentos en que me consta que nos ha eclipsado, por así decirlo, debido a eso, al nombre que tiene por la otra ganadería. Pero, como vuelvo a decir, en este momento yo creo que estamos mejor nosotros que ellos, y lleva ya, desde que vio a su padre, pues desde el año 92, haciendo sus experimentos y lidiando y su selección, y yo no le veo que le luzca el pelo. Si bien, os digo también una cosa, siempre que me ve me dice que ahora ya le he cogido el punto, ahora ya verás, ya lo tengo, ya. No lo acabo de ver. Él es mucho más mediático que yo, habla mucho más que yo, pero los que hablan son los toros en el ruedo. Y ahí están. Hay un dicho que... A raíz de eso hay un dicho que dicen que los toros hablan en el ruedo y que descubren las mentiras del ganadero. Pues ahí está. Bueno, vamos a continuar. Cristina, ¿querías comentar? Si coges el micrófono, por favor. Buenas tardes, ganadero. Vaya por delante mi felicitación por el centenario, porque que en 2024 estemos celebrando un centenario de una ganadería minoritaria que no quiere ni ver las figuras y que sigan activos. Eso es un auténtico milagro. Así es que enhorabuena. Te quiero hacer 3 preguntas. La primera va en hilo de la consanguinidad. Quiero saber cuántas familias has perdido por culpa de los saneamientos, cuántas mantienes y si hay alguna nueva. ¿Y cuánto ha afectado eso a la selección? Porque los sementales creo que no los tentabais y los echabais por reate igual que Cuadri. Y claro, al perder familias, imagino que ahora habéis empezado a tentarlo. Esa es la primera. La segunda, te quiero preguntar por un pelaje que está empezando a surgir ahora en Barcial, que es el berrendo en Colorado. Sé que hay un novillo, número 76, creo que será utrero, me parece, que es de este pelaje. Y hay también un semental y una vaca, que es la madre de este novillo, que también es de ese color. Te quería preguntar cómo ha surgido esto, si ha sido un salto atrás y si vas a apostar ahora porque salga ese pelaje en la ganadería. Y la tercera es un poco reivindicativa, porque voy a citar a su casa, que es Salamanca. En esta asociación, la lucha que tenemos siempre es que en las ferias haya variedad de encastes y que no sea todo monoencaste domé. Y en Salamanca, la última corrida que le dio Barcial fue en el año 2000, una de rejones, y no ha vuelto a ir a la glorieta. 24 años lleva sin ir. Por poner así un poco sobre el papel, Garcigrande ha ido 24 veces desde el año 2000. El Puerto de San Lorenzo 15, Sánchez y Sánchez en Rejones 13, el Capea en Rejones y Mixta 13, y así puedo seguir hasta el infinito. Encima para Masinri, en 2014 y 2015 hubo 2 desafíos charros, que tiene miga la cosa. En 2014, Adelaida, que es Atanasio Lizardo, Castillejo, Murúe, Galache, que es Gavillar, José Cruz, que es Domé, Valdefreno y Puerto de San Lorenzo. Atanasio Lizardo, ambas, 3 ganaderías del mismo encaste. 2015, Adelaida, Carlos Charro, que es Domé, Carmen Lorenzo, que es Murube, El Pilar, Pedraza y Puerto de San Lorenzo. 2 de encaste Atanasio Lizardo y 3 de encaste Domé. Desde mi opinión personal, es una vergüenza que esto pase, porque siendo el Campo Bravo Charro tan rico en ganadería, se nutre siempre de lo mismo en todas las ferias. Te quería preguntar, ¿es que no se han puesto en contacto contigo o es que tú tampoco has querido ir? Porque de verdad que esto es para flipar. Bueno, muy bien, Cristina, has hecho los deberes. Y puntualizarte una cosa, que la corrida que se lidió en el año 2000 no fue de rejones. Toreó Hermoso de Mendoza, abrió plaza, y luego torearon Ruy Bento Vázquez, López Chávez y Álvaro de la Calle. Me parece que cortaron 3 orejas. Fue en el año 2000, como hemos dicho, el día 21. El día 21 en Salamanca había antiguamente una tradición que era el día torista, que se ha perdido ya también, por desgracia. Ese día pues venían, recuerdo ver el cura de Valverde, ganaderías portuguesas, era pues el día torista. Y
La única vez que hemos lidiado en Salamanca en la historia ha sido esa, lo hemos lidiado más veces. Y no salió mal del todo, porque cortaron orejas. Por desgracia, la feria de Salamanca, pues es para mi gusto, es una feria que carece de interés. Siempre van lo que queda es a final de temporada y van pues de las ganaderías que torean las figuras, hablamos de García Grande, de Domingo Hernández, del Pilar, del Puerto, y llevan pues toros cuatreños que son más pequeños que los novillos que lidiamos en Calasparra nosotros en septiembre, por ejemplo. Con las astas, pues imaginaros cómo van, en qué estado. Y bueno, y con respecto a lo de las reatas y las familias, pues sí, como os he dicho, pues antes había familias como las Gaderona, me acuerdo yo ahora, o las Veletas, que ya no existen, y no nos hemos preocupado en hacer familias nuevas. Vitorino Martín, por ejemplo, que yo he notado que algunos nombres de toros, cuando son cruzados de algo no sé si de lo suyo o de lo de Galache, les varía los nombres. Por ejemplo, los bataneros los llama batidores, que eso en mi casa no existía. Me viene ahora a la cabeza eso. Nosotros no nos hemos dedicado en hacer reatas nuevas y por eso precisamente pues salen muchos novillos con el mismo nombre. ¿Y cuál era la otra pregunta? El pelaje, sí. El pelaje, pues hace 7 años, el pelaje berrendo en colorado, que no es berrendo, que sería pues manchas coloradas sobre pelo blanco, se había extinguido. Las últimas vacas las llevó Vitorino Martín, que tenía capricho. Me parece que quedaron un par de ellas en casa y se extinguieron, y hasta hace cosa de 7 años, de repente un día apareció pues un becerrito blanco que ni lo dudamos, lo dejamos de semental. Como bien dices, en mi casa también alguna vez se han tentado, pero normalmente se hacen por reata, y lo dejamos y le pusimos un lote de 30-40 vacas, y todos los años pues tenemos una becerrita y 2 becerritos colorados, berrendos en colorado, y ahí seguimos con la línea esa. Es minoritario completamente, pero la gente a mí me da igual el pelo, de hecho no me gusta más el negro, pero la gente tiene mucho interés en los berrendos en colorado, ver cómo van evolucionando, y de hecho tengo ya compradores que están encaprichados, sobre todo de estos de toros de Valencia, de Bous al Carrer. En relación a los sementales, pues sí nos llama la atención de que no se tiente. Nos gustaría que nos dijeras cuántos sementales soléis tener, cuánto tiempo suelen estar con las vacas, y que si alguna vez, pues no sé si hacéis alguna tienda de machos o nunca lo hacéis, sino que cómo es los criterios para llegar para elegir esos sementales. Actualmente tenemos 4 sementales para 110 vacas. Le ponemos, pues depende, a uno le ponemos 30, a otro le ponemos 40 vacas. Los sementales los tenemos, ahora mismo están en enero, se los echaremos a las vacas y estarán hasta septiembre con ellas, para controlar un poco el tema de la aparición. Y no sé qué más contarte de esto. ¿Los cogéis por alguna reata especial? Sí, claro, sí, nos fijamos en la reata, en las hechuras, la reata, la historia de sus antepasados, un poco el juego que han dado sus hermanos o su madre o su padre, y sobre todo también, pues para nosotros es muy importante pues la cara que tenga y el pelaje también. ¿Recomendaríais a ganaderos que siguieran estos pasos? Porque lo más habitual es que se haga una tienda de machos y se sepa cuál puede ser el sementario. Bueno, yo lo hago por tradición. En mi casa siempre ha sido así. Alguna vez, insisto, hemos toreado alguno, pero en mi casa siempre ha sido... Mi casa es un poco peculiar, porque también hay un tema respecto a las vacas. En mi casa las vacas, normalmente en otras ganaderías se torean las heralas y las utreras. En mi casa pues se torean de 3 años para arriba, y incluso hay veces que dejamos vacas de 6, 7, 8 años incluso, que han parido ya, y hemos visto crías, y las dejamos para ocasiones, nos las pide algún torero así especial y tal. Y la verdad es que tienen unas embestidas que son muy, muy interesantes.
Pensamos que en las utreras y las eralas hay veces que la embestida y la forma de comportarse es más errática, más seria y más de verdad, pues cuanto más madura es la vaca. Pero esas vacas viejas que dices, ¿son de retienta o es la primera vez que las tentáis? Y luego, ya que has dicho que algún torero especial que viene, ¿qué toreros suelen ir a tentar ahí? Porque tentar vacas de esa edad ya no es lo habitual. ¿Morante dicen por ahí? Bueno, pues la gente sí, cuando ve los pedazos de vacas, se les dice, eso es de retiente. Yo, no, eso es una vaca que está virgen. Ahora tenemos 3 vacas, me quedan todavía de esas grandes. Y sí, las piden las figuras, pero yo no se las doy. Ha habido figuras que me han pedido que les meta vacas, pero afeitadas. Llegamos hasta ese punto. En mi casa no se afeita nadie. Y menos las vacas. Bueno, me voy a mojar. Buenas noches, ganadero. Tengo varias preguntas. Me gustaría que nos comentara la historia del novillo Bolinchón de Bilbao. Luego otra pregunta de qué sucedió en el año 2012, que usted su casa estuvo anunciado en una novillada concurso aquí en Madrid y finalmente no pudo lidiarse el novillo. Y luego que nos comentara sobre las ventas que han hecho de vacas a otras ganaderías. Bueno, pues el novillo Bolinchón, en 1973, hablamos de la Plaza de Toros de Bilbao. Había un empresario que se llamaba José Cruz, que era un enamorado de esta ganadería. Hoy día es ganadero su hijo. Era tan enamorado de esta ganadería que su primera ganadería compró vacas de Barcial y se las llevó a Ciudad Rodrigo. Él era un empresario vasco y la tuvo 3 o 4 años, pero vio que con esta ganadería no iba a ir a grandes ferias y cambió de encaste, compró a Daniel Ruiz y con eso pues va lidiando en otros sitios más de su gusto. Bueno, pues este señor era, como os he dicho, era un enamorado de los años 60, 60 y 70, la primera época del declive de la tablilla, y compraba pues casi toda la camada y la iba lidiando en diferentes novilladas que se iban haciendo, me parece que cada semana hacían una en Bilbao. Y quedó un sobrero de una temporada para otra y fue cogiendo confianza con el torilero, con la persona que lo atendía, que le daba de comer allí, de tal manera que se dejaba tocar y se fue corriendo la voz, iba la gente a verlo y a hacerse fotos con él. Yo tengo fotos en casa del Bolinchón con niños y llegó a tal importancia que un empresario siderúrgico de allí de Bilbao llamó a mi padre para comprarle el Bolinchón y llevárselo a casa para regalárselo a su hija. No sé dónde lo iban a meter allí. Mi padre pues le dijo que ya no era el propietario, claro, el propietario era el empresario de Bilbao, que optó por lidiarlo. También es importante porque en la televisión española de aquella época, después de comer, un programa que pedían el indulto de Bolinchón, llegó a salir en la tele, no se le indultó, se lidió, salió bravísimo, pero no se le indultó. Esa es la historia de Bolinchón. Hoy día tenemos un novillito que lo crió el vaquero a Biberón, que también se deja tocar, y lo hemos llamado Bolinchón en honor a ese novillo. ¿Qué más me habías preguntado? El año 2012. Lo del 2012. Pues el 2012 había el vedor era Carlos Zúñiga, hijo, y se puso en contacto con nosotros para llevar un novillo a una novillada a concurso. Elegimos 2, con tan mala suerte de que el más bonito, el más típico de la casa, pues la semana anterior de ser presentado aquí en Madrid, pues lo mataron en una pelea, porque este es un ganado que acusa mucho los cambios de tiempo y se pelean en cuanto cambia el tiempo, se pelean y hay veces pues que puede ser fatal, y lo mataron. Y quedó otro que era muy grandote, muy vasto, que lo teníamos como segunda opción, y lo llevaron aquí a Madrid en un momento en que la ganadería pues no teníamos lo que hemos dicho antes de la carta verde, del tema sanitario,
Pero para curarnos en salud habíamos creado una figura que se llama centro de concentración, que nos permite retornar los obreros cuando no se lidian en una plaza. Llevamos el novillo aquí y antes de embarcarlo se nos ocurrió pesarlo porque era muy grande y pesaba casi 600 kilos, era un zambopo de cuidado. Sabiendo el peso que tenía, pues lo trajimos aquí y en el reconocimiento médico, pues los veterinarios me dijeron que si lo bajaban del camión y lo pesaban y se pasaba de peso, que no podríamos lidiarlo y que lo iban a justiciar en los corrales, ¿no? Que no se podría ver el novillo. De tal manera que opté pues, por no descargarlo del camión y lo volvieron a llevar a casa. Con la sorpresa que luego se lidió un novillo de Pablo Romero, de Partido de Resina, que rima, era una sardina. No sé, no creo que diera el peso reglamentario y allí salió al ruedo. Con lo cual, no quiero meterme con los entresijos de los reconocimientos veterinarios y los pesos. ¿Y las ventas que han hecho de vacas? Sí, pues tenemos, hay varios ganaderos que se han fijado en nosotros, el más importante es Vitorino, que ya lo sabe todo el mundo, y luego ha habido pues otros ganaderos como José Cruz, he dicho, el empresario de Bilbao, que lo tuvo y ya no lo mantiene, y en la actualidad hay otros dos ganaderos, uno de la zona de Jaén, que se llama Caña Hermosa, ganadería Caña Hermosa, y otro de la zona de Talavera de la Reina, que se llama Héctor Guerrero. Estos de Héctor Guerrero, concretamente, pues ha optado también como Vitorino, ha comprado un lote de vacas de Galache y me imagino que seguirá una línea parecida. También hay otro que es menos conocido, pero es bastante importante, que es Domingo Hernández. El Domingo Hernández, el nieto de Domingo Hernández, el hijo de la ganadera, también quiso tener Vega Villares y compró, también tiene Santa Coloma. Tiene una ganadería que se llama Vega de Algodor, que está formada pues, por reses de Santa Coloma y también de Vega Villar y un lote también de Galache, me consta que ha comprado. Chafí, que otro ganadero importante, sí, en los años 90, un ganadero mexicano. Estuvo aquí, era un enamorado de todo lo que era, tenía un poco de Santa Coloma y compró un lote de vacas y me consta que se llegó a llevar a México, porque aquí en España ya no, esa ganadería me parece que está ahora en Coria, la tiene, no me acuerdo el nombre. Víctor Manuel, Alberto Manuel. Pero la línea de las vacas nuestras se fueron a México y no sé qué habrá sido de ellas. Tu toro es un toro más peculiar, como estamos hablando. Me gustaría que nos dijeras, ya que hemos hablado hoy un poco de las retientas y de las vacas, las cualidades que buscas tú en el toro y luego oírte de tu propia boca dos conceptos que a todos los ganaderos que pasan por aquí se lo preguntamos, que son dos cualidades que para nosotros es fundamental en el toro, la casta y la bravura. Las cualidades que tú buscas. Bueno, nosotros, como os he dicho antes, para nosotros lo principal, y desde la época de mi padre, pues el primero de todo, pues el tercio de varas. La importancia que tiene, que en muchos sitios, pues es un mero trámite, para nosotros es muy importante. En las plazas en las que vamos se suele cuidar y se pone el toro en el caballo varias veces, y cuando lo admite, y cada vez pues desde más lejos, cuidando también, midiendo los puyazos. Y digamos que el tercio de varas pues es un poco el resumen de lo que viene a ser toda la lidia. Y respecto al toro, el toro pues lo primero que tiene que hacer pues es estar bien presentado, y luego pues el papel del toro es vender cara a su vida, es ser fiero, es no ser colaborador, que dicen ahora, todos colaboradores. El toro no tiene que ser colaborador, el toro tiene que vender su vida y defenderse. Y la casta y la bravura, pues la casta, pues el comportamiento que tiene el toro, precisamente ese, de ser fiero, de vender cara a su vida,
Y la bravura, pienso, pues la manera de que tiene de hacerlo, de hacerlo bonito, humillando y dando, pues, transmitiendo y dando importancia a lo que es la lidia. Continuamos. Miguel Requis. Buenas noches, ganadero. Está con nosotros después de 13 años. Creo que han pasado, como ha dicho Roberto, unos cuantos años y algunos ya no tenemos ni pelo. Yo quisiera hacerle dos cuestiones. Hoy la lidia se centra sola y exclusivamente en el último tercio. Sus toros se desgastan mucho en el primero. Están variando lo que son los tentaderos, la selección, para darle mayor durabilidad en la muleta al toro, sin perder esa comentividad al caballo, por un lado. Por otro lado, hace años leí unas declaraciones de Victorino Martín García hablando del encaste Vega-Villar, cuando estaban empezando con la ganadería. Me chocó. Me dijo que debido a, más o menos vino a decir, no son las palabras textuales, lo estoy interpretando, que vino a decir que debido a su fisonomía, que es un toro ancho, fuerte y con poco cuello, que el toreo en redondo le quebrantaba mucho, que es lo mejor que le venía a este tipo de toro Vega-Villar, era el toreo rectilíneo, toreo moderno. No sé, me comente estas apreciaciones. Y luego, enhorabuena porque el vídeo, los toros sin fundas en el campo, es una maravilla verlos. Bueno, respecto al toreo en redondo que dice Victorino, yo pienso que no tiene por qué. Yo he visto toros que sí, que van humillando, haciendo el avión, y de una manera, como he dicho, el 41 de Villaseca de la Sagra de este año. Otra cosa es que lo entienda el novillero. Por desgracia, los novilleros que nos ponen tienen poca experiencia y no se acoplan como deberían. Pero tiene una manera de vestir, además diferente, con el hocico completamente por el suelo, haciendo el avión. Y no tiene, yo pienso que no tiene problema de fisionómico respecto a que son cortos, mucho más cortos que los del caste Victorino, eso no hay que discutirlo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Lo de las tiendas, si están interesados. Bueno, sí. Lo primero es las veces que vaya el caballo y la manera que vaya el caballo, eso por supuesto. Pero luego también, pues claro, hay que buscar que tenga duración para como bien has dicho, se pasan las faenas en la muleta, casi toda la faena se basa en la muleta y tiene que durar. Se emplean ellos solos, se castigan en el caballo, no hace falta a veces que ni que los pique el picador. Y, hombre, también en estos certámenes de novilladas a los que vamos hacen encierro antes y también lo acusan mucho los toros. Hay veces que se desgastan o aprenden y es un toro que aprende mucho y luego pues lo acusan durante la lidia. Hablando de la suerte de varas y mirando ahí a mi derecha, me acuerdo de Rafael Cabrera, cuando varios aficionados intentamos en su día hacer unas propuestas para una modificación del reglamento. Me gustaría oír de ti qué aspectos propondrías para cambiar el actual reglamento sobre ese tercio. Yo creo que como está bien, pero que se haga bien, ¿no? El monopullazo, por ejemplo, pues no, la carioca, hay un proyecto de una puya también que me consta que se ha utilizado. Si no es muchas veces en estas novilladas a las que vamos suelen dar premio al picador, precisamente por eso, para que se realice bien el tercio de varas y de espectáculo y se pueda ver el novillo. Pero parece ser que hay veces que no saben dónde están o les da igual el premio, porque los machacan o les tapan la salida o hacen todas las picias, pican traseros, hacen todas las picias que pueden.
Bueno, continuamos. María. Hola, buenas noches. Lo primero, ganadero, muchísimas gracias por acudir a la invitación de la Asociación del Toro de Madrid. Y bueno, a mí me ha pisado un poco la pregunta porque yo quería que nos hablaras de los tentaderos. Yo que he tenido la suerte, bueno, yo y unos cuantos aquí, de estar en tu casa tentando en esa plaza que tenéis con ese sabor charro. Pues me gustaría que nos contaras, que nos describieras un poco más cómo son los tentaderos en tu casa. Yo he ido cuando los hacía tu padre y es verdad que ahí echabais unas cachovacas que te mueres. Entonces, ¿qué ventajas ves tú en tentar siendo las vacas más mayores? ¿Y cuál es un poco lo que apreciáis de la vaca? Bueno, nos acabas de decir que las veces que fueran al caballo, pero luego, ¿qué comportamiento tienen tus vacas en los tentaderos? ¿No? Luego otra pregunta que también un poco ya se ha hablado y es de la Feria de Salamanca y de Salamanca, ¿no? Salamanca es una tierra de toros, pero yo creo que todos los que hemos ido a Salamanca y hemos hecho campo en Salamanca, nos hemos dado cuenta que poco a poco la ciudad en sí ha dejado de ser una tierra de toros, ¿no? Antes yo me acuerdo de ir a la Feria de Salamanca y aparte de que los carteles, como decía Cristina, han sido, o sea, van a peor, es una feria más, pero antes la ciudad tenía mucho ambiente taurino. Yo recuerdo esas tertulias de Navalón con miles de jóvenes allí a las 12 de la noche y seguían hablando de toros y lo que había pasado en la glorieta. ¿Qué crees que ha pasado en la ciudad para que esa afición desaparezca? Porque es que ya no hay, el Gran Hotel está cerrado, ya no hay tertulias de toros, ya no se habla de toros en Salamanca, en los bares. ¿Qué crees que ha pasado en la ciudad? Yo pienso que ha cambiado mucho, pero sí sigue habiendo otro tipo de afición. Claro, es que el problema es que se ha vuelto una ciudad y o sea, ya no es lo que era antes, ¿no? La entidad o sea, lo que era Salamanca era tierra de toros y todo el mundo allí era muy torista. Ahora es una feria más, como puede ser la de, pues yo qué sé, la de Guadalajara, la de, o sea, Colmenar Viejo también, por ejemplo, la ha pasado bien. O sea, hay muchas plazas a las que le ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha podido caer, siendo Salamanca una tierra en la que está llena de encinas y de toros? Quizá también sea por la desaparición de muchas ganaderías que en los años 80 y 90 pues eran las predilectas de las figuras. Atanasio Fernández Sepúlveda me viene a la cabeza, por ejemplo, han desaparecido. El monoencaste, el triunfalismo también. Hay que también considerar que ahora la plaza de Salamanca se llena debido a la inclusión de la juventud, con los abonos jóvenes y tal, y la juventud tiene mucha afición, entre comillas, se arreglan mucho, van a los toros, tienen un abono por 65 euros y da gusto ver a la gente joven allí en los toros. Yo en mi época, cuando yo era joven, pues los hijos de los ganaderos y todos eran viejos. Quizá también sea debido al precio, un abaratado, es una manera de sembrar. Pero también, pues como dices tú, pues es un aficionado descafeinado, que van a ver a Roca Rey, a ver cuántas orejas cortan y a dejarse ver. Pero bueno, pienso que algo quedará de todo esto. Es una manera de mantenernos, ¿no? Y de que puede haber grandes aficionados también en esa juventud. Y la otra era sobre los tentaderos, que nos hables más, porque yo creo que es digno de que nos cuentes, porque nosotros que los hemos vivido es que pasabas miedo, o sea, pasabas más miedo en los tentaderos de Barcial que en algunas plazas de toros. Y que quién te tienta, porque claro, no encuentras tú a cualquiera que te vaya a tentar con esas cachovacas que echabais. Porque me imagino que será igual, hace mucho que no voy, porque yo iba con mi marido con Arturo, pero ¿quién te tienta ahora mismo? Bueno, pues tentar viene, la verdad es que nos preocupamos como nos dedicamos a las novilladas picadas, de preparar un poco a los novilleros que nos van a torear las novilladas para que conozcan el encaste y puedan resolver un poco. Alguna vez, como he dicho, pues me han pedido figuras que quieren venir a tentar a casa con las vacas afeitadas y me he negado. Y luego pues ha ido otras veces que han venido, yo no sé, recuerdo una de las veces que más me ha gustado ver a Javier Conde, que nunca te lo imaginarías, pues con una vaca de esas de 7 años, con una envergadura tremenda, más que un toro, pastifina, haciendo el avión y el tío gustándose y toreando fenomenal. Luego también ese mismo año toreó un festival en Ciudad Rodrigo,
festivalito de estos de Ciudad Rodrigo, de poca cara, y estuvo descompuesto, no sabía. Y respecto a los tentaderos, pues sí, son un poco diferentes. A nosotros nos gusta, pues antes de, cuando sale la vaca al ruedo, a la plaza, pues la dejamos que se entere dónde está el caballo y que veamos a ver qué hace, si se embiste el caballo, si se queda o no se queda. Que en otras ganaderías eso no lo hacen. Tapamos todos los capotes y dejamos que dé 2 o 3 vueltas sin ni siquiera el picador llamarla, a ver si... Y hay vacas que se quedan en el caballo y luego ya el picador se defiende. Y esas son las vacas buenas, esas son las que cuando abres la puerta no se quieren salir del ruedo. Y como ya he dicho antes, pues sí, son vacas de más de 3 años. Con la época de mi padre eran más mayores todavía. Yo no lo hago porque no puedo mantener las vacas tantos años sin parir. Pero me consta que alguna vez que sacamos alguna becerra para compromisos o para niños o para gente, esas salen perfectas. Esas no, las añojas y las heradas no tienen como importancia, valen todas, quiero decir. Que las vacas tienen otra seriedad, tienen otra manera de embestir y de emplearse y de durar. Rosco, querías volver a intervenir. No, déjame decir. Vamos a ver, una pregunta que le hice yo a Victorino, así en petit comité. Le dije, oye, ¿has probado a echar sementales de Albacerrada a las vacas de los patablancas, tal? Digo, ¿y por qué no lo pruebas al revés? Echar sementales de patas blancas a tus vacas, una veintena. Dice, qué jodido. Dice, puedo sacrificar a lo mejor 2 corridas de toros, que casi estoy seguro al 85% que cabría sacrificar, y de la otra manera aseguro 2 corridas de toros más para Madrid. Y la pregunta es, si tú sabes si lo ha probado así en secreto. Es que a mí me despachó así. A mí me consta que es muy aficionado a hacer cruces diferentes. De hecho, cuando ha lidiado en Monteviejo, ha llevado 2 de un tipo, otros 2 de otro, o sea, 2 de Barcial con Albacerrada, 2 de Barcial con Garache y 2 de Garache con Albacerrada. Hace todas las mezclas posibles. Y no se casa con nadie porque lleva 3 lotes diferentes. Pero vacas Albacerrada... Eso ya no lo sé, a tanto ya no llego, pero y además morfológicamente se le nota que son unos diferentes de otros. Recuerdo la primera que lidió aquí en Madrid, no sé si es la que veis, que aquello salió con lo peor de cada casa, salió aquello, y había toros que eran muy largos, que no eran parciales. He visto toros de Monteviejo chorreados, unos pelos que no pertenecen a la casta. Bien, vamos a continuar. Quiero comenzar agradeciendo un año más a la directiva de la Asociación Autónoma de Madrid por organizar estos coloquios, y también, por supuesto, a Ganadero por aceptar la invitación. Estamos en 2024, han pasado 4 años desde la COVID, de la crisis pandémica y las consecuencias que se hablaba en su momento que tuvo para el funcionamiento de las explotaciones ganaderas y concretamente para la ganadería de Bravo. Después de la crisis pandémica se dieron otra serie de circunstancias, de tensiones inflacionistas, de bloqueo en los canales de comercio internacional, que repercutieron ostensiblemente los costes de explotación, como es sabido, y a todo eso se unió pues una caída de los festejos y por tanto de los mercados naturales, ¿no?, en los cuales se coloca la producción. De hecho, creo que hasta este año 2023 no se ha recuperado el nivel de festejos del año 2019. Fue justo la semana pasada, creo, cuando el Ministerio de Cultura hizo públicos los datos correspondientes a las actividades taurinas. Todo esto repercute fundamentalmente en cómo se puede afrontar, ¿no?, la sostenibilidad y la viabilidad de una explotación ganadera, que en definitiva es una explotación económica. Y esa es la pregunta que quiero hacer, ¿no?, en el caso concretamente de Barcial y del Campo Charro, pero concretamente de la ganadería que usted dirige. ¿Cómo se ha afrontado estos desafíos de incremento de coste muy extensible, de caída de los ingresos, de dificultad para colocar la ganadería? Si esto ha repercutido en un redimensionamiento de la ganadería o no. Y en todo caso, cómo todo esto también puede repercutir de cara al futuro. No sé hasta qué punto esto ha podido ayudar, ¿no?, a buscar lo que podemos llamar quizá nuevas fuentes, no sé si de ingresos, pero sí de valoración, ¿no?, y de puesta en conocimiento y difusión
de los valores que atesora la ganadería de Bravo, ¿no? Lo que en términos un poco de los compromisos europeos se llaman los valores ecosistémicos, ¿no? La contribución que tiene la ganadería de Bravo al cumplimiento de los objetivos, ¿no? de los acuerdos de París para la reducción de gases. Yo creo que hay por ahí un potencial de las ganaderías que en esta circunstancia de deterioro de lo que son las condiciones económicas puede ser aprovechada. No sé cuál es su reflexión al respecto. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo último, nosotros, como muchas ganaderías, estamos abiertos a las visitas, lo cual no es que nos sirva de mucho, pero es una ayuda, aparte de que económica para nosotros, también para que nos conozca la gente y para pues, que vean cómo vive el toro en el campo, que es completa naturaleza, es la dehesa. Pertenecemos a una iniciativa de la Diputación de Salamanca que se llama Toro y Dehesa, y se preocupan pues de promocionarnos un poco y de organizarnos, pues a veces vienen congresos o vienen grupos importantes. Luego, respecto a la pandemia, pues sí, fue un palo muy grande. En nuestro caso lo sufrimos, pero no demasiado, porque si no recuerdo mal, llevé dos camiones de toros, los mandé al matadero. Me preocupé de quitar los que estaban defectuosos o tenían menos cara o que veía yo que tenían menos salida. Y respecto a las vacas, pues abrí un poco la mano, tampoco maté muchas vacas. Si todos los años quitaba 12 vacas, pues a lo mejor quité 18. En nuestro caso no nos afectó mucho lo de la pandemia. Otra crisis importante pues ha sido hace 2 años con la sequía, el precio de la paja. El precio de la paja, pues la paja no deja de ser un despojo de la agricultura que se utiliza pues, para mantenimiento de los toros. Los toros comen pienso todos los días del año y cuando no hay hierba pues hay que ayudarlos con forrajes o paja. Pues la paja se llegó a valer a más del triple de lo que tenía que valer y no había en España, y la tenía que traer de Francia y tuvimos bastantes problemas con eso. Esto de la paja es como la gasolina, sube y luego baja, pero no se queda nunca en el precio que tenía que estar. En mi caso nos hemos preocupado de centrarnos más en la agricultura, en sembrar forraje y mantenernos un poco de lo que tenemos. Porque la verdad es que el año de la paja fue un desastre. Y no sé qué más, si me queda alguna pregunta más. Medioambiental. La cuestión medioambiental, bueno, pues el toro no deja de ser el ecosistema de la dehesa, que la dehesa pues tiene un mantenimiento de las encinas, que hay que olivarlas y desmocharlas, pero no utilizamos fitosanitarios, ni hay grandes... No nos afecta mucho lo de la cuestión de esto. Lo más importante sería pues el tema de la PAC, de la Unidad Económica Europea, que nos quieren quitar las vacas nodrizas. Cada vez que hacen una votación lo quieren quitar y de momento no lo quitan, pero como lo quiten pues sería un palo muy grande para nosotros, porque la vaca de casta pues tiene un aprovechamiento cárnico, en eso nos escudamos y nos defendemos. En relación a esta última intervención quería hacer 2 comentarios. Me gustaría que nos comentaras ahí, según han comentado, sobre la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, ¿no? Muchas veces los aficionados desconocemos la función que hace. Muchas veces nosotros somos críticos con ellos, y me gustaría pues tu valoración sobre la aportación o lo que te aporta a una ganadería como la tuya, que no tiene una camada muy grande, lo que te aporta estar en la Unión, o le exigirías más. ¿Qué le exigirías? Bueno, la Unión pues es la asociación más antigua y la élite, como si dijéramos, cada vez menos importante, también hay que decirlo, porque las otras asociaciones han prosperado y han ganado importancia, tienen ganaderos importantes. Y las funciones de la Unión pues se basan prácticamente a la genealogía y a mantenernos las cartas de los toros, los certificados,
y a hacer un seguimiento de los herraderos y de la estadística y punto, ¿no? Poco más o menos. Tampoco hay también un asesoramiento de abogados, pero yo la verdad es que nunca lo he necesitado. Creo que podría hacer mucho más. Y bueno, antes de pasar a otra pregunta, ya que has comentado un poco, digamos, que una fuente de ingresos son las visitas, desde aquí, digamos, pongo el capote, que seguramente pues, muchos miembros de aquí, de esta asociación, no les importaría visitar la ganadería, seguro que sí, ¿verdad? Seguro que sí, porque pues también coméntanos un poco, para que todo el mundo lo conozca, es cierto que María ha estado varias veces, desde la asociación ya hemos estado, los que somos un poco más veteranos ya hemos estado alguna vez en la finca, pero coméntanos un poco para el que no lo conozca, pues cómo es la finca. Bueno, pues como dijo Carlos en la presentación, disponemos digamos, son dos fincas, pero en realidad una donde están los toros serían tres fincas, son La Torre, Barcial y Barcialejo. Los toros están especialmente en la zona del nombre de la ganadería en Barcial, que son unos cercados no llegan a 200 hectáreas. El resto de la finca son 700, pero lo dedicamos, pues como he dicho antes, a las vacas de carne, porque del toro bravo es muy difícil vivir, nos mantenemos gracias a las vacas de carne principalmente, y a la agricultura también, que como os he dicho, pues es una parte importante. Mientras que la otra finca, que es la Matilla, está en la zona de la carretera de Cáceres, en la zona antes de llegar a Guijuelo, ahí tenemos las vacas de vientre. Es una finca que tiene muchos valles, muchos carrascos que llamamos, que son las encinas pequeñas, y allí pues los becerritos pues nacen más en invierno, nacen más protegidos del aire y del frío. En Salamanca nieva 2 o 3 días al año, ahora cada vez menos, y hela pues casi todo el invierno. Ya ha empezado a helar, pues llevamos ya 4 días helando ahora. Y eso es muy importante pues para que se resguarden, ¿no? Porque nacen a la intemperie. Son dehesas, exclusivamente de encinas, las dos, y la encina pues es una parte muy importante también en el año concretamente de la paja, que la paja se puso tan cara, pues la aprovechamos con las podas de las encinas, que es el desmoche y el olivado. Que las vacas comen el ramón, que ya decimos nosotros que son las ramas de la encina, es fundamental porque es muy nutritivo y es muy bueno en el invierno, además de la bellota. Antiguamente teníamos marranos que eran culpables en parte también de la enfermedad de la tuberculosis, porque los jabalíes campaban a sus anchas y transmiten la enfermedad. Ahora ya no tenemos marranos, ya no hay tuberculosis, como os hemos dicho. Y la bellota, pues como es también una parte importante, las vacas comen bellotas, también es problemático. Los días que hace mucho aire y caen las bellotas de golpe, pues es peligroso porque el estómago de los bovinos no está preparado para atiborrarse de bellotas, y hay veces que se pueden morir, se dan un templón, que decimos nosotros, y mueren. Hay que estar atentos de que no se coman todas las bellotas. Vamos a continuar, Alberto. ¿El micrófono? Bueno, dale. ¿El micrófono, profe? Aquí. Alberto, levanta mano. Buenas tardes. Bueno, solo 2 preguntas. Una, volver a Villaseca, es el novillo 41, coleterón, que se llama igual que aquel toro del 2004 en Madrid. Era más bien vasco, un novillo vasco en hechuras. Evidentemente la principal cualidad fue la humillación, fue quizá de los animales que yo esta temporada he visto que más humilló, siendo vasco de hechura. Pero quería preguntar por qué le faltó a ese novillo, en su opinión. Y luego también quería preguntarle sobre la Feria de Tres Puyazos. ¿Cuál es su opinión? A mí como aficionado me parece que es muy necesario en España la Feria de Tres Puyazos, muy importante. Este año va a llevar novillos a Tres Puyazos. Van a ir igual de bien presentados, por ejemplo, que los de Ceret del año pasado, porque fue una auténtica corrida de toros. Y bueno, eso es un dato. Bueno, respecto al novillo 41 de Villaseca,
Sí, es un poco vasto, pero tampoco son, como os he dicho, tampoco son muy finos de cabo los toros nuestros, son así. Ese era bastante blanco, era cárdeno capirote, el pelo cárdeno es más de Barcial que de la línea Garache también. La línea Garache pinta más en blanco y negro puro, no tiene así estos entrepelados. ¿Y qué le faltó a ese novillo? Pues le faltó pues un poquito más de viveza, un poco más de empuje, pero bueno, yo creo que el caballo pues empujó, se le picó mal como de costumbre, y el torero pues también lo toreó mal como de costumbre, no le dio sitio, lo estuvo atosigando todo el tiempo. Y respecto al juego del novillo, hay que destacarle que, como os he dicho antes, los certámenes estos de ferias a los que vamos hacen encierros, y por lo visto yo no lo vi, pero me contaron que el encierro lo hizo muy mal, estuvo mucho tiempo en la calle, subió y bajó varias veces, y todo eso, pues quieras que no, pues lo acusa luego el novillo en su comportamiento. ¿Y lo otro que me preguntaste qué era? Los 3 cuyazos. Los 3 cuyazos, pues que me encanta, que debería de haber más, debería de servir de modelo para que hubiera más asociaciones como ellos, que eligen lo que quieren y lo hacen como quieren y que da gusto. Es un poco al estilo de Francia, de las comisiones de Francia. ¿Y va a venir bien presentada? Por supuesto, porque se lo merecen, además. Adrián. Muy buenas noches, ganadero, y enhorabuena por el centenario. Yo sobre la selección le quería hacer una pregunta rápida y a la vez una respuesta a lo mejor extensa. ¿Cuál es el carácter que más le cuesta fijar en la selección y cuál es ese del que no puede deshacerse? Quizás hemos hablado del tema de las faenas de muleta, el que tengan más duración y vayan un poco más largos. Eso es lo que más me preocupa. Y lo que más se fija con la consanguinidad, pues quizás en el tercio del caballo lo llevan en los genes, unos más, otros menos, pero no salen mansos en el caballo. Si quieres añadir algo más. No, bueno, le iba a preguntar una valoración un poco en general, ya que ha hablado de esas peticiones de algunas figuras del afeitado en tentaderos. ¿Cómo ve la integridad de los animales que están saliendo en plazas de primera, sobre todo? Pues muchas veces es un desastre hablar del afeitado, pero con el tema de las fundas no hace falta que haya afeitado, las fundas son un afeitado. En mi casa no ponemos fundas, como bien habéis dicho. Este año, el año de Ceret, hemos tenido que poner, porque había 2 novillos que se estaban quedando romos y les hemos tenido que poner fundas, que no ha servido de nada porque se han comido las fundas. Les pican los cuernos o lo que sea y se rascan y el que tiene que se autoafeita, como si dijéramos. ¿Cree que nosotros lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión? ¿Cree que las fundas se deberían de reglamentar, se debería que hubiera una normativa? Pues sí, porque no deja de ser un fraude. El parapeto que le plantan delante, pues más o menos, a conveniencia del ganadero, lo que quiera enseñar al veedor o el veneno que le quiera quitar, como si dijéramos antes. No deja de ser como si le quitas un cacho. Pues gracias por su opinión, porque es lo que opinamos muchos de nosotros, que es una manipulación, y de hecho lo estamos viendo muchas veces en las famosas bolitas que vemos aquí en la Plaza de Toros de Madrid. Y como es un tema que tocamos mucho aquí, le voy a preguntar por otro tema que también tocamos mucho aquí y que esta asociación se ha reivindicado, sobre el tema del batán. Nosotros hemos reivindicado y hemos mandado diferentes comunicados a diferentes establecimientos, diferentes entidades públicas para que se reabran. ¿Usted sería partidario? Hombre, es un arma de doble filo, porque hay veces que los toros o los novillos pues afectan el estar allí y ver a la gente y tal, igual. Lo que desde luego es una vergüenza que haya batán para unos ganaderos sí y para otros no. Eso tenía que ser para todos igual. Carlos. Bueno, me gustaría saber, ahora que hemos hablado un poco sobre el batán, ¿qué tal es este tipo de toro de manejo en el campo? Y ahondando un poco en la pregunta que ha hecho antes Rafael,
sobre cómo paliar esa consanguinidad, esos posibles refrescos o introducciones que ha hecho usted o bueno, su familia a lo largo de la historia en la ganadería, que bueno, estos secretos que hay en el Campo Bravo, que si han sido desechados o hay algo que no sabemos. Claro, aquí no hablo. Solo se ha hecho una vez, lo hizo mi padre, le echó un toro de procedencia conde de la corte y no nos gustó lo que dio y se eliminó completamente. Seguimos con los mismos problemas de la consanguinidad. ¿Y su abuelo en toro saltillo? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. A lo mejor en la rama de Sánchez Covaleda, pues sí, pero en mi casa no. ¿Y el manejo del toro? El manejo es muy complicado. Una de las cosas por las que no se ponen fundas, aparte de porque son feísimas, es que pues, los toros cuando les ponen las fundas, pues tienes que meterlos una, dos, o si se le dan las fundas hasta 3 veces. Y el toro de Barcial, pues es un toro que vende muy cara su vida y lo encierras una vez y lo engañas una vez. A la segunda ya no se deja meter en el mueco, o no se deja anestesiar, si dijéramos. El tema del manejo es muy complicado, son muy territoriales, muy cabezones, que como diga un toro que se queda debajo de una encina, ya le puedes echar cabestros, perros, piedras. Como no se meta un tío con un caballo encima, no hace hilo con él y no lo sacas de ahí. Yo recuerdo en la época de mi padre, cuando yo era joven, muchas veces cuando se embarcaba una corrida para Madrid, por ejemplo, para la misma de Salamanca, que daban una guerra, nos tirábamos todo el día embarcando toros, con las consiguientes cornadas al coche. Había veces que teníamos que dormir un toro para llevarlo medio anestesiado, porque si no, no éramos capaces de encerrarlo. Teníamos 2 caballos, porque había veces por persona, porque había veces que nos tirábamos todo el día corriendo, intentando dándole vueltas, por si no los podíamos sacar de un sitio, pues llevarlos por otro. Por suerte, hoy día nos hemos dado cuenta de que es mejor hacerlo por las buenas y lo vamos haciendo cambiándoles la alimentación de sitio, lo vamos cambiando el pienso y cuando se quieren dar cuenta, pues están ya encerrados y ya solo es empujarlos en los alares. De tal manera que no se estresan ellos ni nos estresamos nosotros. Había veces que se morían por el tema de la anestesia o porque se metían en la charca para defenderse y se ahogaban o se escapaban del cercado, o pegaban cornadas a los bueyes. Era muy complicado, la verdad es que era muy complicado. Hoy día, quitando me parece que hace 12 años, un muchacho que vino a echarnos una mano, que no tenía mucha idea de toros, el pobre, se pegó una cornada porque no eran capaces de meter un toro en los chiqueros y se hizo el valiente y no sabía cómo son estos de traicioneros. Julián. Hablando de toros traicioneros, cuando estuvimos en su finca, me acuerdo que haciendo el recorrido hubo un toro que nos dijo: cuidadito que ese nos sigue. Hay que tener cuidado con él, ¿no? Y me acuerdo que se bajó, no sé qué pasó algo. Es un encaste muy bravo, la verdad que sí. Entonces, lo que digo, ¿cuántas bajas tiene de la lucha de ellos? Porque los toros son salvajes y van a matarse entre ellos, ¿no? Adolfo Martín en cierta ocasión me dijo que comen y se pelean, es lo que hacen, ¿no? Entonces quería saber un poco, ya que es un encaste tan bravo y no tiene fundas, ¿cuántas pérdidas tiene de toros? Bueno, los toros estos que dices tú, pues ese pues estaría pegado cuando un toro está solo y está apartado del grupo, es por algo, y cuando están, pues está pegado y está caliente, y si se acerca un coche o uno que le molesta, pues suelen avisar también. Yo cuando va a vestir el toro lo sé, no sé por qué, pero lo sé. La manera de mirar o de poner las orejas, antes te avisa el toro. Te dice: no vengas por aquí que te apaño. Tengo una historia, por ejemplo, cuando mi hija tenía 4 años, recuerdo un día que estaba poniendo inyecciones, tenía un toro que estaba cojo, le estaba poniendo inyecciones con una pistola que tenía de jeringuillas y tenía que ponerle 3 dardos para administrarle la dosis que le habían prescrito. Y el primer tiro pues lo pegué muy bien, el segundo ya se avisó, se lo tuve que dar sobre la marcha corriendo, no se dejaba ya tirar.
Y el tercero, recuerdo que se había caído, estaba cogiendo un dardo del suelo, no sé, y me vio desde lejos y fue por mí. Me dio tiempo a meterme en el coche, le dije a la niña, tírate al suelo, hija, se tiró al suelo atrás y el toro empezó a repartir y a dar pipa, me pinchó una rueda, hizo un agujero en el coche. Y porque teníamos teléfonos móviles, porque cada vez se apartaba un poco, pero cada vez que abría la puerta, pues el toro venía para mí, volvía a repartir otra vez, hasta que me pudo venir a rescatar el vaquero. ¿Y qué más me habías preguntado? ¿Cuántas bajas tiene? Ah, las bajas. La verdad es que no muchas, pero cuando hay veces que son muy significativas. Hace unos años tenía un toro espectacular, que era con muchísima cara, que se llamaba Lunarito, que lo tenía palabrado en mucho dinero y lo aparté con los añojos, precisamente para que mantenerlo un poco, para que no le pegasen los otros. Pues cómo fue el destino, que se saltó un novillo de los grandes y lo mató. Y se quedó, me recuerdo que se quedó allí como con el cadáver del toro allí, como orgulloso de la gesta que había hecho, porque era un toro bastante más chico, pero más peleón que el Lunarito que había muerto. Y bajas, pues, como te digo, pocas. Una cada 2 años. Lo que sí se quedan descaderados o se pueden hacer daño, eso sí. O hay que curarles las cornadas, pero muertos, no muchos. Y con respecto a los sementales, cuando los quitan de las vacas, ¿cómo se apañan para que no les peguen los demás? Porque el Vitorino hace poco ha muerto el cobra diezmo por ponerlo a los hermanos, que yo no sé por qué, estando tanto tiempo con las vacas. Bueno, pues si los juntas todos juntos, como no se conocen, pues claro, se prepara ahí una que los primeros días sobre todo, se pueden cascar bastante. Pero ahora mismo están los 4 juntos y no se hacen nada. Pero al principio, cuando un toro no se conoce a otro, es muy complicado porque es cuando se atacan. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. Belén, ¿querías intervenir? Hola, buenas tardes. He leído en algún artículo que ustedes utilizaban bueyes en vez de caballos para manejar a los toros. Quería saber si esto es cierto. En caso afirmativo, ¿qué diferencias hay entre tratar al toro con un buey y con un caballo? ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene una u otra opción? Gracias. Bueno, lo idóneo sería todo junto, bueyes y caballos. Pero nosotros, pues sí, a pesar de que yo soy un gran amante de los caballos, pues por desgracia o por practicidad, pues ya no los utilizamos mucho en el manejo. Y como he dicho, pues vamos cambiando los toros de sitio con la comida y cuando se dan cuenta, pues están ya casi encerrados, están en los salares ya. Y están ya se van hermanando con los cabestros de tal manera que ya pues hacemos con ellos lo que queremos. Van cogiendo las puertas, también nos preocupamos de moverlos por los corrales y tal para que conozcan dónde están las puertas y sin darse cuenta ellos están encerrados. No es como antiguamente que era como ir a la guerra, íbamos por la mañana con los caballos y tal y no sabíamos cómo íbamos a acabar ni cuándo íbamos a acabar. ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene uno u otro? Pues el tema de que no nos estresamos nosotros ni los toros, y antiguamente pues había hasta muertos, ya había toros que se ahogaban o había toros que se escapaban o se pegaban, y ahora ya pues lo hacemos muy tranquilamente. Ya para ir terminando, voy a hacer yo una y Carlos otra y ya damos por finalizado. Antes hemos hablado en varias ocasiones sobre el peso, sobre las dificultades en algunas ocasiones de los reconocimientos veterinarios, que en algunas ocasiones son para más y otras son para menos. Y a nosotros que muchas veces, pues en el 7 demandamos el tipo de toro en Madrid, muchas veces pues, nos dicen que queremos toros grandes, que toros con kilos, cuando ya se anuncia la tablilla, ya muchas veces parece que se dirigen muchas miradas hacia el tendido 7 y muchas veces decimos, no haría falta ni la tablilla, tendríamos que jugar al toro dependiendo de su seriedad, de su trapío, de su morfología, a su encaste y demás para jugarlo en la plaza. No sé qué opinas tú respecto a eso. Que sí, que el tema de la tablilla no se puede medir a todos por el mismo rasero, cada encaste tiene su morfología, sus pesos y sus características. Pues eso, que el trapío es el trapío, no es un kilo ni cuernos, es un toro armónico, bien presentado y que pertenece a su encaste. No pasaría una cosa si se quitara algún día. Claro. Habría que ver los aficionados cómo saben jugar a todo.
Claro. Sin fijarse en la tablilla. Pero los aficionados buenos saben que un Santa Coloma no pesa igual que un Miura. Y ya para cerrar, me gustaría que nos hablara de la figura del mayoral de su casa, de Beli, lo importante que es en la ganadería. Bueno, pues Beli lleva con nosotros, parece que lleva ya 14 o 15 años. Antes era el vaquero de un tío mío que tenía vacas moruchas. Son las vacas de autóctonas de Salamanca, que son un poco bravas también. Es un hombre que se ha criado en el campo, que tiene un sentido especial para saber cómo es el comportamiento del toro y que además que lo vive porque se pelea por los toros y que es polivalente, que vale para todo. Es una persona que te soluciona problemas y que busca soluciones. Bueno, pues con esta última intervención sí vamos a dar por finalizada la tertulia. Antes de concluir con unas palabras, sí quería agradecer, que se me ha olvidado al principio, a nuestro amigo Luis, que siempre está ahí, que es el único que ve las tertulias, todas las tertulias casi de pie. Pendiente, que tiene su trabajo. Y nada, pues a todos ustedes, pues agradecerles la presencia, desearles que durante estas fechas navideñas pues que lo pasen con salud y con el mejor amor que puedan con todas las familias. Y al ganadero, pues darle las gracias por estar aquí hoy con nosotros. Esperemos que de ese mercado que tiene entre festejos populares, novilladas, también en rejones, pues ojalá tengamos la oportunidad de poderle ver pronto aquí en Madrid, que es lo que deseamos todos los aficionados, y desearle pues mucha suerte, que si no vienes a Madrid te iremos a ver en otros sitios, como iremos a ver lo de 3 Pillazos en San Agustín de Guadalís, y desearte mucha suerte, que como siempre digo, que si tienes mucha suerte tú, la vamos a tener los aficionados. Muchas gracias. Cántale.